También quisiéramos aprovechar la ocasión para enviar un cordial saludo a la Unión Europea por hacer posible este espacio y este diálogo. Mi nombre es Cristina Tebarlés y estoy a cargo del Centro de la OCDE para la Conducta Empresarial Responsable. Antes de comenzar, quisiera hacer un par de anuncios breves acerca de la dinámica de la conversación. Trataremos de ser muy respetuosos de los tiempos para poder cumplir con la agenda tal y como está prevista, por lo que vamos a dedicar un espacio de preguntas y respuestas en la sesión final, para lo cual les pedimos el favor de hacerlas a través del chat dispuesto en la plataforma. Hemos dividido esta sesión en dos partes. En la primera, presentaremos unos mensajes clave para disparar la discusión, en donde contaremos con la participación de representantes de organizaciones de empleadores y trabajadores. En la segunda mitad, tendremos una mesa redonda de discusión centrada en las pymes que nos darán sus perspectivas sobre la crisis generada por la pandemia de COVID-19 y las prácticas empresariales responsables, explorando su rol e impacto en la formalización de los mercados laborales. Para esta primera sección de mensaje clave, nos acompaña un panel compuesto por oradores de primer nivel que nos acompañan desde Chile, Colombia y Brasil, respectivamente. Tenemos a Alejandro Miranda, gerente de centros de negocio de Cercotec. Alberto Echevarría, miembro del Consejo de Administración de la OIT y vicepresidente de Asuntos Jurídicos de la ANDI. Y tenemos a Cícero Pereira da Silva, secretario de Política Social, Central Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas. Muchas gracias a los tres por haber aceptado nuestra invitación a participar en esta sesión. Y sin más, me permito darle la palabra a Alejandro Miranda, gerente de centros de negocio de Cercotec en Chile, para que nos comente cuáles son, a su juicio, los mayores obstáculos para lograr la formalización de la economía en América Latina y el Caribe y cómo pueden los gobiernos fomentarla, garantizando el involucramiento de la mayor cantidad de pymes y emprendedores en el proceso de formalización. Alejandro, por favor. Muy bien, Cristina, muchas gracias. Quiero darle, ¿no es cierto?, un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Yo creo que son muchas y muy variado el tema. Pero yo creo que para todos los emprendedores y a todos los que emprenden y los empresarios que hay, tienen las mismas dificultades. Yo creo que el emprendedor las sufre de igual manera en distintos mercados. Yo creo importante decir que los gobiernos tienen que adoptar ciertas cosas importantes para poder hacerlo. Primero, identificar que el emprendedor es una persona, ¿no es cierto?, que tiene una idea de negocio, que quiere empezar algo y que obviamente lo que tiene que hacer es tratar de llegar a una formalización, que es un poco lo que nos decían. Nosotros en Chile tenemos una red de negocio, una red de centros de negocio, que es la que veo yo, principalmente, que son 52 centros de negocio. Estos 52 centros de negocio están repartidos por todo el país y cuento esto como una política pública que puede ser totalmente replicada. Dentro de esa política pública, nosotros tenemos que, a la larga, esta política pública lo que busca es poder dar, ¿no es cierto?, asesoría a los emprendedores ya formalizados, pero hoy día lo que estamos y lo que se le acaba de incorporar es la incorporación de una persona, un miembro, para poder bajar, ¿no es cierto?, el tema, que guíe a los emprendedores a ser formalizados. Yo creo que una de las dificultades mayores que tienen los empresarios con su idea de negocio para poder formalizarla son poder llevarla a cabo, la complejidad, la burocracia, la falta de tecnología. Y eso es lo que hoy día entregamos. Una persona que pueda guiar, que pueda hacer llegar, ¿no es cierto?, la herramienta o el formato de poder emprender y de formalizarse, ¿no es cierto?, a las personas de una forma cercana a las personas, con un lenguaje simple y que pueda, ¿no es cierto?, mostrarle a través de ejemplos de cómo hacerlo llegar. Yo creo que esa es una de las fórmulas principales, bajándole al nivel donde están los emprendedores y donde están las personas que tienen esta dificultad. Yo creo que además uno de los puntos importantes es que nosotros en Chile, además de estos centros de negocios, también contamos con instrumentos que van hacia ese camino de la formalización. La digitalización es uno de los puntos importantes. Sin digitalización nos dificulta el proceso de emprender y el proceso de formalización. Entonces, con la digitalización, que ahí es donde los gobiernos tienen que aportar, ¿no es cierto?, a la fibra, aportar, ¿no es cierto?, a que estemos conectados, permitirá agilizar los procesos. Hoy, gracias a la pandemia, la camarita que tengo al frente nos permite estar como estamos hoy día, en todos lados. Y eso
hace que las instituciones puedan bajar y estar en contacto directo con las personas. Es ahí, entonces, cercanía con las personas es lo principal, colocar personas, entidades que puedan estar junto con ellos para poder llevarlas a la formalización, para explicarles los beneficios. Y dos, sin lugar a duda, la tecnología, la digitalización, que va a hacer que ellos puedan acercarse hacia las instituciones y que puedan, ¿no es cierto?, facilitarle el proceso a poder, ¿no es cierto?, formalizarse y llegar a que todas las personas con igual oportunidades puedan ser formalizados y puedan llegar así con su negocio. Está increíble que estemos en continentes separados y manteniendo este diálogo. Ha sido un punto muy pertinente. Así que muchas gracias, Alejandro. Ahora vamos a seguir con las palabras de Alberto Echevarría, miembro del Consejo de Administración de la OIT y vicepresidente de... Alberto, ¿qué estrategias e incentivos pueden desarrollar las empresas formales que tienen relaciones comerciales con pymes informales para alentar su formalización? Tienes 5 minutos. Gracias, Cristina. Un saludo también muy especial a quienes comparten conmigo, a Alejandro y a Cícero, y también a toda la audiencia. Desde la perspectiva empresarial, las empresas grandes tienen una relación de conexión con las empresas más pequeñas. La creación de valor compartido, no solamente desde el punto de vista de la actividad empresarial, sino de los desarrollos que las empresas infunden a través de su actividad en relación con los distintos actores de la sociedad. Es parte, digamos, de la manera como se puede generar una articulación. Pero particularmente, pensando en nuestra propia región latinoamericana y el Caribe, uno encuentra que tenemos un frente difícil porque la mitad de la economía es informal y de igual manera esa informalidad se refleja en otras formas de interacción social. Entonces, con la situación crítica de la pandemia, pero adicionalmente a este nivel estructural que hemos tenido en la región, la mejor acción por la cual se puede trabajar es en buscar simplificar los procedimientos, los requisitos. Ya estaba comentando precisamente la dificultad que tienen los emprendedores, pero de igual manera, cualquiera que esté desarrollando un negocio, la legislación muchas veces es compleja. Los trámites burocráticos o de autorizaciones y permisos también lo son. Al mismo tiempo, la forma como hay que hacer trámites para registrarse y operar en la formalidad. Todos estos son elementos que sin duda son complejos y requieren una manera de pensarlo de forma simplificada. Entonces, buscar formalización a través de simplificación es el mensaje central que yo quiero transmitir. Ahora, ¿cómo lograrlo? Por supuesto, con instrumentos como el diálogo social. Por supuesto, el relacionamiento amable de las autoridades con los agentes económicos. Y al mismo tiempo, de un relacionamiento con clientes, con proveedores, con los propios trabajadores, con las sociedades cercanas y también en estructuras de gobierno corporativo. Entonces uno debe trabajar fundamentalmente en 4 grandes áreas. La OECD precisamente a través de guías y orientaciones lo ha dado para sectores, pero de igual manera de forma general. Gobiernos corporativos, formas transparentes de actuar, de desarrollar las cosas. Segundo, actuar con transparencia. Es un elemento sustancial para que pueda prosperar cualquier sociedad y obviamente cualquier negocio. Actuar en la legalidad y con manera transparente es un postulado mínimo de cualquier empresario. En tercer lugar, programas para la protección del medio ambiente. Sin duda, estamos cada vez más en la necesidad de preservar el sitio donde vivimos y debemos dejárselo a las generaciones futuras de una manera mejor aún de la que las reencontramos. Y cuarto lugar, un relacionamiento con los trabajadores a través de estructuras que permitan no solamente su protección en el trabajo y para ello sistemas de gestión en salud y seguridad en el trabajo, sino adicionalmente en acciones que permitan que los trabajadores y sus familias gocen de bienestar. La manera de poderlo articular, por supuesto,
lleva a un relacionamiento por medio del diálogo. Esos son, en el fondo, los mensajes centrales que quiero dejar centrados desde la visión de los empleadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Yo pienso que esos 4 puntos son fundamentales y desde luego desde la OCDE estamos perfectamente de acuerdo y quisiera resaltar lo que has dicho, lo de propulsar también un trato humano, un diálogo social, una cercanía hacia los trabajadores y incentivos para la protección del medio ambiente. Creo que son puntos muy, muy importantes y evidentemente simplificar para formalizar también creo que es un mensaje muy importante. Pues muchas gracias. Finalmente vamos a pasar a nuestro tercer orador de esta primera, Da Silva, secretario de Política Social de la Central Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, situado en Brasil, quien va a cerrar esta primera parte de mensajes claves. Cícero, ¿cómo lograr que los trabajadores del sector informal, que no están sujetos a leyes laborales o gozan de seguridad social y que muchas veces son incluso difíciles de identificar, puedan ejercer su libertad sindical? ¿Y cuál es el mayor desafío del proceso de formalización desde la mirada sindical y qué rol pueden jugar los sindicatos en dicho proceso? Cícero, la palabra es tuya en 5 minutos. Gracias, Cristina. Un gran saludo para Echevarría, para Alejandro. Y só uma aclaração que a CSA, a sede em Montevidéu, nós outros estamos aqui em Montevidéu há 2 anos, antes de fato era em Brasil, mas já estamos aqui em Montevidéu. Bem, e nossos agradecimentos como a CSA por haver invitado a expressar algumas de nossas visões a respeito do tema. Primeiro que nada, é necessário expressar que o Sindicalismo das Américas não habla de setor informal da economia, posto que ao redor de 53% da população economicamente ativa da região está em uma situação de informalidade. Isso tal que alguns países chega a quase 80%. Como sabemos, a pandemia da Covid-19 ha disparado esses indicadores. Se trata de milhões de homens e mulheres que devem elaborar em condições de informalidade e precariedade, não só por opção ou eleição, sino por uma realidade que os conduz a tal situação. São as condições de trabalho e não as pessoas que deveriam se denominar-se ou definir-se como informais. Em esse âmbito da informalidade laboral, é um problema estrutural em uma questão de governança que atanye a diferentes níveis. Sua extensão implica também um problema de carência de respostas políticas, a ausência de políticas nacionais e globais em matéria de causa e extensão a esse fenômeno. Por lá se CSA, o trabalho decente com igualdade entre gêneros, etnias, gerações, sem discriminação alguma, constitui o centro de qualquer estratégia de desenvolvimento sustentável. Em esta lógica, é fundamental o combate ao trabalho em condições de informalidade, tanto em la economia informal como em la formal, a precarização e o falso empreendedorismo, especialmente quando surge de processo de terceirização ou como parte da estratégia das cadeias globais de produção, das plataformas digitais. Existem novas formas de precarização e informalização do trabalho, facilitadas e potenciadas por o uso de novas tecnologias, o que pode de manifesto a necessidade e a redefinição das estratégias de formalização que se vem desenvolvendo em muitos de nossos países, além de tentar pôr em prática a implementação da resolução 204 da OIT. Em solo registro de los postos de trabalho não conduz por si mesmo a formalização. Só falaremos de formalização de emprego na medida em que há um estrito cumprimento de los componentes do trabalho decente, emprego, normas internacionais de trabalho, proteção social e diálogo social. Como parte da chamada nova questão social, os e las trabalhadores em condições de informalidade estão chamados a organizar-se e defender seus direitos, já que estimamos que a melhor resposta à via de superação e à situação de iniquidade em que estão imersos deve dar-se desde a autonomia coletiva e da liberdade sindical. Las e los trabalhadores são titulares de direito da liberdade sindical, da negociação coletiva, como direito fundamental universal, a partir de suposição de dependentes de um ingresso em torno de uma organização empresarial de maior porte em matéria de produção de bens e serviços, como os trabalhadores relacionados às cadeias globais de produção e às grandes empresas. O desafio do sindicalismo é representar a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras, independente de sua relação de dependência contratual, sua modalidade de trabalho, seu reconhecimento por parte das empresas e instituições públicas. Isto implica a necessária transformação do modelo sindical,
E a superação das legislações nacionais impõe o modelo de organização e representação dos trabalhadores. Desde o ponto de vista dos governos, é fundamental que não ponham obstáculos à organização dos trabalhadores em condições de informalidade. Reconhecemos o direito irrenunciável de fijar condições e modos de garantizar o trabalho mediante a negociação coletiva, assim como optar por as medidas de ação gremial que estimem a necessária defesa de seus interesses. Desde o ponto de vista das empresas, esperamos, em primeiro lugar, que essas cumpram suas obrigações de reconhecimento dos direitos de seus trabalhadores e trabalhadoras, registrados ou não, que se encontrem, como já mencionados, em situação de informalidade, através de mecanismos de terceirização, subcontratação, entre outros. De igual maneira, há impostergável ativação e seguimento no sistema de inspeção laboral, tanto em setor público como em privado, a fim de viabilizar e resolver situações de informalidade laboral no setor da economia. A realidade do país e da região americana mostra justamente que muitas empresas empregam em distintas medidas de trabalho informal, por lo qual mal podem ser atores do processo de superação das atuais condições. A voluntariedade e as obrigações das empresas deveriam mudar de forma vinculante. O conceito deveria ser diligência, deveria dar lugar a obrigações plenas e substantivas. Graças e perdão, creio que passei um pouco do tempo. Potentes, no te preocupes. Bueno, resaltaría lo que has dicho, que sobre todo, más que hablar de formalización, tenemos que hablar de conseguir un trabajo decente, que se respeten las normas de trabajo decente, los derechos fundamentales de libertad sindical y la no discriminación. Creo que todo eso son palabras muy importantes y te agradecemos mucho que las hayas dicho. Y con esto, agradeciendo a nuestros tres panelistas de la primera parte, le voy a dar la palabra a mi colega Virginia Rosell-Osada, especialista en empresas sostenibles de la OIT. Acompañará en la moderación de la mesa redonda de discusión. Muchas gracias y Virginia, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Cristina, y muy buenos días a todos. Es un placer para mí estar aquí para moderar este panel. Antes de empezar, quería recordar a los tres panelistas que nos dieron sus palabras iniciales que, por favor, se mantengan atentos, porque después de este panel sí les invitaremos de vuelta para responder a las preguntas que el público nos están enviando por chat. Así que, por favor, sigan atentos. Como decía, es un placer para mí estar en este panel. Creo que va a ser un auténtico lujo. Más que un panel, queremos que sea realmente una discusión, una forma de volver más concreto algunas de las cosas que hemos oído en los panelistas anteriores, ver cómo desde el nivel de las empresas, de las asociaciones empresariales, cómo se está intentando el promover la formalización de las pequeñas y las medianas empresas dentro de un enfoque de cadena de valor y también pues hacerlo dentro del enfoque, dentro del momento en que vivimos, ¿no? Este contexto tan inusual y tan devastador como es lo que estamos viviendo con la COVID. Quería primero brevemente presentar a mis tres panelistas, que realmente es un lujo tenerles con nosotros. Primero de todo tenemos a Edmundo Lima, que es el director ejecutivo de Aptex, que es la Asociación Brasileña de Textil al por menor. Segundo tendremos a Carlos Mendieta, que es el director de sostenibilidad de Petstar. Y por último tendremos a Miguel Ángel Rodríguez, que es el director de operaciones de Sinteplast, que es una empresa líder en el mercado de pinturas y de diluyentes en Argentina y es además el vicepresidente del Departamento de Pequeña y Mediana Industria de la Unión Industrial Argentina. Muy buenos días a los tres y ahora ya empiezo por preguntarte a ti, Edmundo, dentro del trabajo que hace Aptex, dentro del monitoreo y de las auditorías dentro del sector textil, quería que primero nos contaras un poquito sobre cómo son esas auditorías, qué es lo que cubren, pero también dentro de cuando se lanzan esas auditorías, qué tipo de estrategias se ponen en pie para, digamos, atraer a las empresas a que se unan a esa iniciativa. Y además, una vez que se hace una auditoría, por ejemplo, y se ven que hay indicios de informalidad, ¿qué tipo de estrategias se proponen a estas empresas
para que se avance hacia la formalización dentro de esas cadenas de valor. Muchísimas gracias, Edmundo. Bien, muy buenos días, un placer estar acá y compartir con ustedes la experiencia de Brasil en este punto tan importante que es la formalización y las buenas condiciones de trabajo, ¿no? ABBTEX, como ya he dicho, es una asociación que agrupa a los grandes minoristas de moda, las grandes empresas, las cadenas de tiendas de moda, son aproximadamente 102 marcas, que están comprometidas en solo adquirir o comprar mercadería, productos de empresas que sean aprobadas por el programa. El programa de monitoreo básicamente trata de buscar en las empresas incentivar o promover la formalización, avaliar también las condiciones de trabajo, si las empresas están siguiendo la legislación trabajista y también de trabajo, y también las condiciones impositivas y todo es formal. Durante las auditorías, ¿no? Y 100% de las empresas son auditadas, durante las auditorías el auditor verifica las condiciones de trabajo, la estructura de la empresa, si hay entrevista a los trabajadores para identificar abusos, el acoso o incluso condiciones buenas de trabajo y libertad de asociación, ¿no? Todo esto se verifica durante la auditoría. Hoy aproximadamente 4.000 empresas están aprobadas en el programa y siguen siendo monitoradas. Si identificamos algún tipo de problema, hay de alguna forma, hay un plan de acción para corregir el problema, si es un problema menor, digamos, pero si hay algún problema más grave, como trabajo infantil o similar al esclavo, o incluso el uso de extranjeros irregulares en la cadena productiva, la empresa puede ser suspendida del programa por 6 meses. Esto implica en que a los 6 meses las empresas no seguirán trabajando con las empresas, con los miembros de ABBTEX, ¿no? Entonces, hay sanciones en el programa, pero básicamente tratamos de corregir los problemas y trabajar junto con las empresas para que hagan un plan de acción y corrijan los problemas identificados, ¿no? Entonces, básicamente, el programa hoy tiene como casi 4.000 empresas participantes, son como 335.000 trabajadores directos en la producción, que están ahí compartidos en todo el territorio brasileño, y desde el inicio del programa ya hicimos aproximadamente 38.000 auditorías en el campo, ¿no? Entonces, básicamente, lo gran desafío es en un suministro de una cadena productiva, ¿no? Totalmente pulverizada y compartida en el territorio, con más de 50.000 empresas produciendo prendas de vestir en Brasil. Cómo tratar de que las empresas, principalmente las pymes, que representan 98% del mercado productor de moda en Brasil, cómo tratar de incentivar y hacer con que las empresas sigan la legislación, ¿no? Entonces tratamos de estar muy próximos, tenemos una plataforma y de cierta forma nos relacionamos con la red, llevando información, llevando capacitación, llevando las informaciones en que el gobierno brasileño está adoptando como medidas para ayudar a las empresas en este momento, ¿no? Así como también a las empresas asociadas, los miembros de ABBTEX, están ayudando suministro de producción, ¿no? Muchísimas gracias, Edmundo. Me quedo realmente con esas palabras que has dicho de estar muy próximos. Es algo que ya salió en el panel anterior, de esa necesidad de un seguimiento próximo y no solamente de las sanciones, sino también de ese apoyo de acceso a la información, a la capacitación
Así que muchas gracias, Edmundo, por esas experiencias desde Brasil. Ahora viajamos a México, donde voy a pedir a Carlos Mendieta que nos cuente un poco más sobre la empresa PetStar, que es líder en el reciclaje del PET de grado alimentario. Y es desde un ámbito muy interesante, que es esto de la economía circular, ¿verdad? Y yo quería saber desde el punto de vista de PetStar cómo desde esa economía circular, cómo se fomentan estrategias para apoyar la formalización de esas pequeñas y medianas empresas con las que trabaja PetStar. Carlos. Hola, Virginia, un gusto saludar también a mis compañeros panelistas. Bienvenidos, bienvenidas a México. Bueno, PetStar no solamente es una empresa de reciclaje, PetStar es un modelo de negocio sustentable. Así es que una motivación principal en la toma de decisiones es siempre mirar cómo generar valor social, ambiental y económico en nuestros procesos. Está perfectamente internalizado y eso hace que PetStar, al ser este modelo de negocio que está integrado desde el acopio hasta el reciclaje, es decir, nosotros tenemos nuestra propia infraestructura para ir a recuperar las botellas de PET que se consumen en México para poderlas procesar nuevamente, reciclarlas y ofrecer esta resina a grado alimenticio que vuelve a ser incorporada en la elaboración de nuevas botellas. Por eso es que se construye esta economía circular. Pero también hay que entender desde esta lógica, bueno, que hay un contexto ya desafiante antes de la crisis sanitaria, que es el ámbito del reciclaje en general. Sabemos, mucho se comparte con las reflexiones que compartía Edmundo. Sin duda también está pulverizada la cadena de suministro. Nosotros tratamos de entender, partimos de identificar cuál era el papel que tiene PetStar y nuestras posibilidades para contribuir a cambiar una realidad ya desafiante antes de la crisis sanitaria, donde claro que también prevalece un aspecto de informalidad muy importante, pero es ahí donde nuestro modelo entra con un enfoque distinto de gestión que también llamamos modelo de acopio inclusivo, que se ocupa de precisamente llevar ese acompañamiento que han ustedes estado platicando, estar ahí muy cerca, muy próximos de las personas. Bueno, nosotros en nuestro modelo, normalmente se piensa que cuando se habla de reciclaje en América Latina, los residuos vienen de estos sitios de disposición final, ¿no? Los botaderos, los tiraderos, los rellenos sanitarios, de alguna manera. Bueno, nuestro modelo atiende sobre todo a los pequeños depósitos que están en las colonias, en las ciudades, pequeños depósitos que generan poco volumen. Y ahí es donde nuestro modelo, nuestra unidad puede ir a darles un servicio con certeza de ir a recuperar sus botellas que han reunido y estos depósitos dan un servicio a la comunidad, pero también obviamente a recuperadores urbanos o recicladores como son conocidos también en América Latina. Pero nos ocupamos de que si está en la informalidad, este depósito lo damos de alta en el sistema fiscal, en el sistema hacendario. También se les acompaña para que puedan tener una cuenta de banco y con esto un ámbito de inclusión financiera se abre para ellas y para ellos. Entre otras modalidades de capacitación, de información, de temas de seguridad, de mejoras en el material, en sus prácticas de compra de material. Y hay otro aspecto también, que es todo un compromiso para tener un suministro libre de infancia trabajadora. Así es que también está perfectamente integrado en nuestros sistemas de gestión de operación con herramientas muy robustas. En el día a día nos ocupamos de monitorear que no haya esta presencia de infancia trabajadora y evidentemente también se les capacita, se ha capacitado a nuestra propia estructura y a nuestra cadena de suministro para que se cumpla. Si no, entonces también hay una ruptura porque ya no pueden ser parte de esa cadena. Evidentemente hay un proceso
para que esto se dé. Y esto, al final del día, empieza a estar integrado en la economía circular desde un ámbito que hay una certificación que se llama Cradle to Cradle, de la cuna a la cuna, ¿no? Y esto, uno de los 5 aspectos que tiene esta certificación es la justicia social, el social fairness. Y para cumplir con estos estándares es muy complicado para cualquier industria, más aún si estamos hablando del ámbito del reciclaje por todas las condiciones particulares que hay. Pero lo importante es reconocer cuál es el reto, cuál es tu posición, cómo puedes cuidar tu cadena de suministro, la realidad estructural país, cómo puedes incidir con una estrategia de política pública para que también haya modificaciones en ese sentido, pero tú te ocupas de gestionar tu propia cadena de valor, cuidándola y haciéndolas partícipe de estos compromisos. Y es por ello que cumpliendo con esta construcción de economía circular de nuestra resina que ofrecemos, es la única resina reciclada plástica en el mundo hasta hoy que obtiene esta certificación, pero es por ese estricto apego a una política de derechos y a perseguir la sustentabilidad en el día a día, generando valor social, ambiental y económico. Carlos, muchísimas gracias. Me han dado ganas de tomarme una bebida en botella PET. Ahora quisiera invitar a Miguel Ángel Rodríguez, que es el director operativo de Sintex, que es una empresa de pinturas. Y yo creo que va a venir muy bien en línea con lo que estaba contando Carlos, porque lo que vemos es que realmente es una labor constante donde hay un esfuerzo premeditado y de día a día. Es algo constante que hay que trabajar, ¿no? Entonces, queríamos saber desde su perspectiva, Miguel Ángel, su empresa tiene, realmente en el corazón tiene la comunidad y el medio ambiente como una parte fundamental. ¿Cómo se puede de alguna forma visibilizar o que se vuelva real ese centro en sus relaciones de comercio con otras empresas? ¿Cómo visibilizan ustedes eso? ¿Y qué tipo de estrategias, igual que Edmundo y Carlos han hablado, ponen en marcha para un poco apoyar la formalización con las empresas con las que ustedes trabajan? Muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Qué tal? Buenos días. Yo voy a hacer el relato de todo un proceso que fuimos teniendo a través de todo lo que sería nuestra historia. O sea, en cierta forma voy a hacer un relato de la historia de mi vida. Sinteplace es una empresa familiar que la fundó mi padre por la década del 60. En los años 70 yo me ingresé en la empresa. En ese momento éramos una mini pyme de 3 personas. Yo ingresé a trabajar en la empresa y también ingresé a la universidad a estudiar mi carrera de ingeniero químico. Durante muchos años vinimos trabajando y en estos momentos somos una empresa que tenemos alrededor de 1.300 trabajadores con plantas en Brasil, Bolivia, Uruguay y Paraguay. En Argentina somos alrededor de 750 personas. Cuando empecé a trabajar, pasé por todas las vicisitudes y desarrollos que pueden todos pensar en el desarrollo de una empresa muy pequeña a ir creciendo a tener una empresa ya con una presencia y una responsabilidad social mucho más grande. Hace muchos años yo empecé a definir la empresa como una mesa de 3 patas. Una pata son nuestros proveedores que nos apoyan, nos dieron crédito, nos capacitaron y nos formaron en distintas formas. Otra pata son nuestros clientes que confiaron en nuestros productos, en la calidad que le proveemos, a los cuales nosotros les retribuimos su confianza con capacitación, a ellos, a su personal y en distintas formas.
Como muchos de ellos son mini pymes o pymes, les hacemos capacitaciones de acuerdo a sus necesidades. La tercera pata serían nuestros colaboradores, que tienen que crecer y crecen junto a la empresa. A ellos los capacitamos continuamente y en especial cuando adquirimos o desarrollamos nuevas tecnologías. Para comentarles he elegido 3 objetivos de desarrollo sostenidos que venimos haciendo y en cada que venimos haciendo. El primero sería de salud y bienestar. Nosotros, siendo una pyme, por allá por los años 78, comenzamos a brindarle a nuestros colaboradores el almuerzo gratuito. Nosotros siempre almorzamos con las mismas, en la misma cantina, con el mismo menú, y aún hoy en día lo único que ha cambiado es que tenemos un menú mucho más variado. También hace muchos años que tenemos médico y enfermera en la fábrica, durante toda la jornada laboral. Pero el médico y la enfermera no se dedican solamente a atender las problemáticas, sino que llevan la salud de todo el personal y les aconsejan todo lo que necesitan. Nosotros a nuestros colaboradores les reembolsamos el gasto que tienen en medicamentos mensual, cosa que la salud para nosotros representa un tema muy, muy importante de todo nuestro equipo. También hacemos campañas gratuitas de vacunación anual, como damos la vacuna de la gripe o la neumonía. Como ya le mencioné también en planta aparte de la cantina, tenemos un gimnasio en el cual nuestro personal puede hacer ejercicio antes o después de su jornada laboral. Y también zonas de esparcimiento. Quiero mencionar que hemos hecho estas acciones, acciones y evaluaciones de clima laboral por Great Place to Work durante 5 años estuvimos en el top 10 de nuestra categoría. Otro objetivo para mencionar sería la educación de calidad. Voy a hacer mención de algunos casos que hemos hecho. Hemos construido con otros colegas de nuestra zona de influencia un centro de formación profesional gratis, aportando fondos, equipamientos para su creación y también personal propio para que dé clase y transmita su experiencia. En fábrica tenemos un centro de capacitación gratuita para el uso de nuestros clientes, sus empleados y para trabajadores independientes, como ser pintores o talleristas. Y además damos cursos de capacitación en aplicación de pinturas para el público en general. A nuestros personal los capacitamos constantemente para realizar todas las tareas y actividades. También los capacitamos en nuevas tecnologías que podemos introducir en planta. Tenemos un programa de formación de primera experiencia laboral para los hijos de nuestros colaboradores. Esto se realiza cuando están terminando la escuela secundaria. Ellos pueden estar 4 horas por día por un mes conociendo las distintas áreas de trabajo, los sectores que ellos pueden estar interesando y todo esto es rentado. También tenemos acuerdos con escuelas de zona para otorgar pasantías de 4 horas diarias por 1 o 2 meses a los estudiantes cuando están finalizando la escuela secundaria. Tenemos en muchos casos, parte de esos trabajadores, de esos estudiantes, pueden entrar y quedarse a trabajar con nosotros y ser un nuevo colaborador más. Todo esto es rentado también. También contamos con un programa de formación profesional de formar pintores en reparación de automotores. Esto lo damos en distintos penales, con algunos reclusos que quieren practicar o adquirir un nuevo oficio. El objetivo de este programa es contribuir con la reinserción laboral y social de los recursos cuando salen en libertad. Por último,
quisiera hablar del tema de energía accesible y no contaminación. Nosotros somos miembros del programa de cuidado responsable del medio ambiente de la industria química. También reciclamos todos nuestros residuos. Por ejemplo, toda el agua que utilizamos en limpieza de equipamientos, maquinaria, la tratamos, la limpiamos y la reutilizamos en la producción de nuevos productos o nuevas pinturas. Controlamos el consumo de energía sabiendo cuántos litros de pintura producimos por kilowatt consumido. Con este dato hemos cambiado todas nuestras luminarias LED. Hemos modificado procesos, hemos modificado equipos por equipos más eficientes eléctricamente. El resultado de esto en los últimos años fue que conseguimos un incremento de 30% de litros producidos por kilowatt consumido. Tenemos calefactores solares para producir toda el agua caliente que se usa en los distintos sectores de la empresa y a su vez reciclamos los envases plásticos y estamos trabajando también para reutilizar el agua de lluvia. También utilizamos el PET que se recicla en Argentina para usarlo en nuestra producción de resinas alquídicas en proceso de transesterificación, reemplazando parte del anhídrido ftálico. Estos son algunos de los ejemplos que elegí para comentarle en estos 5 minutos que tengo. Que considero que forman parte de los derechos humanos y empresa. Nosotros los venimos haciendo desde mucho tiempo antes de que estos estuvieran considerados como ODS. Creemos que es parte de nuestra responsabilidad y de nuestra obligación con respecto a la sociedad. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, por compartir con nosotros esas experiencias tan específicas, ¿no? de cuidar el bienestar y de la salud de los trabajadores, de todo ese esfuerzo que se pone en aprobarles la educación necesaria, la capacitación, también la alimentación necesaria. Estoy mirando pasar el tiempo y no quiero, queremos dejar tiempo para el público, para que nos planteen sus preguntas, así que voy directamente a la pregunta que voy a hacerles a los tres. Y ahí quizás pida, por ejemplo, a Carlos que empiece y luego Edmundo y que finalice Miguel Ángel. Porque estamos en un contexto muy especial, ¿verdad? Algunos lo han hablado de crisis sanitaria, la epidemia, digamos, lo que nos sale en el periódico todo el tiempo, la COVID, y que estamos sufriendo y viviendo cada día, ¿verdad? Entonces, recordemos que no solamente es una crisis sanitaria, está siendo una crisis económica muy fuerte. Nos encontramos en un contexto donde quizás haya menos medios y espacios para fomentar, digamos, la formalización, porque hay prioridades en el corto plazo que son, digamos, muy urgentes, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber un poco desde sus perspectivas, desde su trabajo, qué están haciendo un poco para no perder ese camino ya recorrido, esos avances ya conseguidos en la formalización, o si no, ¿qué creen ustedes que deberían hacer a nivel de gobierno, por ejemplo, para seguir apoyando y fomentando la formalización en sus países? Así pues, si pueden ser muy breves, Carlos, te dejo la palabra y de ahí pasaré a Edmundo. Gracias. Bien, Virginia, yo creo que la pregunta que podemos hacernos y uno de los aprendizajes es cómo nos encontró la crisis sanitaria, ¿no? ¿En qué posición estábamos? ¿Cuánto de la tarea habíamos hecho previo y qué tan resiliente era nuestra operación y nuestra cadena de valor? ¿Cómo nos habíamos ocupado de fortalecer y de incrementar esta capacidad de resiliencia en nuestra cadena de valor? Sin duda, todos enfrentamos un reto inimaginable y tienes que seguir apostando a tus valores institucionales. En la crisis
nos parece desde PetStar que tienes que seguir apostando a tus valores de tu cultura organizacional, y es en estos momentos donde más tienes que hacer acopio de ellos para operar. En nuestro caso, también tenemos muy claro que esta crisis sanitaria es además, como bien lo señalas, una crisis de derechos humanos en general, es una crisis de empleo, es una crisis, entre más se prolongue, alimentaria, y tenemos que estar todos con una actitud solidaria, identificando cómo puedes compartir valor. Estamos aquí en PetStar, somos de las empresas privilegiadas en el sentido de que hemos podido continuar nuestra operación, que no es el caso de muchas empresas, y estamos en una actividad esencial, que es el manejo de residuos, y hay personas que están en la primera línea haciendo la recuperación de residuos. ¿Cómo puedes acompañar esos esfuerzos? A través de estrategias de sensibilización y capacitación a nuestro público, para que podamos tener una disposición correcta de los residuos, que cuide de las personas que están en esta labor diaria, con una disposición correcta para incrementar su productividad también. Por otro lado, hay que entender que tenemos que identificar cuáles son los riesgos de las personas involucradas, no solamente en nuestra cadena de valor, sino en nuestra comunidad, para que tú puedas generar estrategias. Y en ese sentido, en esta reflexión de ¿cómo llegamos a este punto de la crisis sanitaria? Bueno, habíamos identificado ya a través de distintos estudios de caracterización socioeconómica las principales carencias en materia de derechos en nuestra cadena de valor, en estos pequeños depósitos y nuestros proveedores. Y por ello es que nuestro compromiso es mantener nuestra oferta de valor, que es ir con nuestro servicio para que puedan mantener la actividad económica también, estos pequeños depósitos, mantener ese acompañamiento que tenemos diario, porque sabemos que hay muchas personas que viven al día. Así es que la certeza de que estamos ahí manteniendo nuestra operación con todo el estándar y todos los aspectos que nosotros gestionamos es parte de nuestra forma de reducir los riesgos. También una recomendación general en el sentido de lo que puede hacer el ámbito empresarial en conjunto con las instituciones, pues es evidentemente sí tener un proceso de diálogo multiactor que ayude a definir estrategias de política pública que incrementen resiliencia, fortalezcan a las MIPYMES, siempre bajo una perspectiva de derechos. Y es ahí donde también PetStar tiene alguna experiencia generando estos procesos, participando en ellos con recomendaciones de inclusión, de formalización, y que pueda permear en el resto de esta realidad país que ya teníamos. Invito a que las empresas también puedan conocer no únicamente lo que hay en materia de regulación, sino también a conocer la agenda internacional y las redes. En nuestro caso, ha sido también muy interesante tener la visión de la red del Pacto Mundial y seguir estos 10 principios que están definidos en esta red global de empresas, porque eso nos ayuda a ir gestionando y fortaleciendo tus capacidades como empresa para hacer frente a crisis como las que de esta o las que sigan. Es a partir de que podamos observar estos principios del Pacto Mundial, y también encuentras este diálogo entre otras empresas para poder conocer buenas prácticas. Muchísimas gracias, Carlos. Me quedo sin duda con eso del apostar por tus valores y la importancia del proceso de diálogo. Edmundo, ¿tu opinión? Sí. Bien, en Brasil obviamente la crisis sanitaria ha creado un ambiente muy difícil en relación a la moda. Hay una reducción de ventas actualmente de más de 30%. Esto están haciendo las grandes empresas, ¿no? Entonces, básicamente, es un ambiente difícil para estar ahí y de alguna forma trabajar las cuestiones de formalización y todo esto. Pero
en mi punto de vista, la gran idea es un trabajo conjunto, ¿no? Con las empresas y gobiernos. Nosotros acá estamos dialogando o hablando constantemente con el gobierno, escuchando a los proveedores, o sea, a través de la plataforma del programa, estamos en contacto semanales con los proveedores, identificando los problemas y buscando ayuda para ellos, ¿no? Sea con el gobierno, sea con las empresas miembros acá. Los minoristas de moda están tratando también de estar cerca de la cadena productiva para identificar los problemas y tratar de minimizar los impactos, ¿no? Básicamente porque estamos hablando de mini y pymes, ¿no? En la cadena productiva de las grandes empresas de Brasil. Entonces, en este contacto diario con el gobierno, semanal con el gobierno, estamos buscando medidas para básicamente tratar de solucionar o minimizar la crisis, ¿no? Siempre, obviamente, buscando medidas para las empresas formales. Entonces, es muy importante que las empresas acá en Brasil sigan formales, ¿no? Mientras toda esta situación, y estamos hablando que aquí en Brasil existe prácticamente más de 35% del negocio del sector de moda lo hace de manera informal, o sea, es una competencia injusta para las empresas miembros de ABBTEX. Entonces estamos tratando de minimizar los impactos, siempre buscando ayuda, un trabajo próximo, escuchar y identificar los grandes problemas. Básicamente acceso al crédito, ¿no? Para costeo de la producción, costeo y manutención de los empleos, siempre un trabajo digno, ¿no? Pero la gran iniciativa que tenemos nosotros es este trabajo conjunto entidad con empresas miembros, con las empresas agrupadas y gobierno, tratando de identificar los problemas, tratando de minimizar los impactos y solucionar los grandes temas que tenemos conjuntos, ¿no? Porque trabajamos básicamente para tener una cadena de valor sostenible de moda en Brasil. Entonces, esto es muy importante que estemos cerca, escuchando y tratando de minimizar los impactos, tanto para grandes empresas como también para los pequeños proveedores de esta cadena, ¿tá? Muchísimas gracias, Edmundo. De nuevo, ese hincapié en el trabajo conjunto, ¿verdad? Esa forma del día a día, además. Antes de dar la palabra a Miguel Ángel, quería volver a llamar a los panelistas de hoy a que después de la intervención de Miguel Ángel tendremos las preguntas del público. Miguel Ángel, por favor. Bueno, contestando rápidamente. Voy a contestar como vicepresidente PYME de la Unión Industrial Argentina. Argentina llega a esta pandemia con varios años de caída del PBI industrial. En esta pandemia, que en estos momentos todavía estamos en la parte más crítica y de mayor infección, a donde se está esparciendo el virus por todo el país, la situación de la pérdida de puestos de trabajo es bastante grande. Hay alrededor de unos 300.000 puestos de trabajo que se han perdido, pero dentro de lo que es la industria solamente ha perdido un 8% de esos puestos. Los puestos se han perdido mucho más en comercio y en construcción. Realmente tenemos, como dijeron los demás panelistas, tenemos que estar trabajando, y nosotros trabajamos constantemente con el gobierno, y el gobierno está ayudando a la industria y a las demás empresas de comercio y de la construcción con un subsidio al salario que puede llegar hasta 2 salarios mínimos. Con esto se han mantenido bastante los puestos de trabajo y las empresas siguen sosteniendo sus trabajadores. Estamos trabajando en conjunto y constantemente con el gobierno para que las empresas puedan tener acceso a crédito, a tasas de financiación subsidiadas. Estamos trabajando también con ellos
para ver todo el tema de testeo, todo el tema sanitario. O sea, en una palabra, es fundamental estar trabajando en conjunto con las autoridades de cada país para poder hacer más viable y más llevadero toda la problemática que se está desarrollando en este momento. Es cierto que está creciendo la informalidad, pero tenemos también que tratar de llegar con la mayor cantidad de empresas en funcionamiento para poder aspirar a una recuperación mucho más rápida. Gracias. Muchísimas gracias, Miguel Ángel, y creo que con la información sobre los subsidios para los salarios, el acceso a créditos, realmente vuelves a demostrar hasta qué punto la formalidad hoy día es importante, ¿verdad? Porque al menos aquí, por ejemplo, en Trinidad y Tobago, ¿cuánta gente hay en el sector informal que no está teniendo acceso a ello por estar justamente en la informalidad? Bueno, ahora doy la bienvenida a los tres panelistas también de antes y quisiera empezar directamente con Alejandro. Hay una pregunta que dice, ¿qué tipo de apoyo pueden los gobiernos brindar a las pymes para ayudarles a recuperarse y a adoptar prácticas empresariales responsables en el mundo? Pone post-COVID. Yo digo COVID y post-COVID. Gracias. Yo creo que es durante y post, ¿no es cierto? Yo creo que hay varias cosas. Hoy día los gobiernos, y sobre todo en Chile, el presidente Piñera, y a través, ¿no es cierto?, del Ministerio de Economía, lo que han podido hacer, y ahí yo lo tomo como ejemplo, es lograr fondos que permitan, ¿no es cierto?, entregar hacia la reactivación. Nosotros hoy día tenemos fondos que están disponibles para ello, y de ahí yo creo que viene la mano, ¿no es cierto?, cómo entregar herramientas, entregar un recurso que son recursos monetarios, como también recursos de acompañamiento. Vamos también siempre de la base que no solamente pueden ser recursos monetarios, sino que también el acompañamiento es muy importante. Entregarle a las personas espacio, sobre todo a los emprendedores y a los empresarios, el acompañamiento que te puede dar, ¿no es cierto?, un centro de negocio, por ejemplo, como política también de Estado, hace que sea mucho más fácil el pasar el tema del COVID, dado el momento en que estamos, y en el futuro, esto se viene por mucho tiempo más. Entonces el acompañamiento es fundamental para que las personas, ¿no es cierto?, puedan entregar y se puedan entregar, ¿no es cierto?, espacios para que se puedan recuperar en la medida lo más rápido posible. Siempre decimos que estar solo es pobreza, y estar en compañía se pasan mucho mejor los momentos más difíciles. Entonces, por eso mismo, el acompañar, tener espacio de acompañamiento hacia el empresario, hacia aquellas personas que hoy día lo están pasando mal, aquellos empresarios, ¿no es cierto?, o emprendedores, es el mejor apoyo que puede hacer hoy día, creo yo, a mi juicio, y por lo que estamos viendo día a día acá en Chile, es una política como los centros de negocio. Eso quería decir. Muchísimas gracias, Alejandro. Siguiente pregunta para Alberto Echevarría. ¿Qué estrategias de trabajo aplicaron durante la COVID-19 frente a la crisis en las empresas y al mismo tiempo preservar empleos? Sí, gracias, Virginia. El elemento central que han tenido las empresas es buscar preservar los empleos. Por supuesto, la existencia de la propia compañía, pero que cualquier medida apunte a preservar los empleos. Entonces, nos hemos valido de apoyos en la legislación. En todos los distintos países de la región se han implementado políticas relativamente similares, como por ejemplo, anticipar las vacaciones de los trabajadores o aplicar medidas que son excepcionales, que están normalmente también en las propias legislaciones, como la suspensión del contrato de trabajo, que no la terminación del contrato de trabajo. Al mismo tiempo, mecanismos flexibles que permitan diferir ciertos pagos, de manera que el flujo de caja de las compañías permitan en la extensión del tiempo la perduración de la misma y con la restricción de ingresos que han sufrido, pero al mismo tiempo de poder seguirles atendiendo a los trabajadores. De otra forma, también los mecanismos de entendimiento y diálogo interno con organizaciones de trabajadores, si la existen, o con los trabajadores en su conjunto, para preservar, digamos, estas condiciones de sostenibilidad. Pero al mismo tiempo,
o utilizar sistemas de crédito, como ya lo han mencionado algunos de los panelistas. Las líneas que han abierto los gobiernos, el sistema financiero que ha facilitado poderlos hacer con ciertas garantías especiales de los sistemas centrales, de la banca central o de los fondos especiales que se han constituido para el efecto. De modo que el objetivo ha sido esencialmente buscar que se mantengan los empleos, pero al mismo tiempo lograr que la relación de cadena también entre proveedores sea extendible igualmente en el tiempo a fin de que se mantengan las condiciones de estabilidad en los trabajos. Eso es lo que yo pudiera sintetizar en estos 2 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Cicero, aquí una pregunta sobre qué experiencias positivas en la organización sindical de trabajadores informales. Gracias. Bien, esses trabalhadores, podemos exemplificar, os trabalhadores de aplicativos se encontram em condições lamentáveis de exploração e contágio e estão trabalhando agora com um grande número de casos de Covid, de mortes. E eles têm uma organização, já foi feito algumas atividades em Brasil, Argentina, e há organizações sindicais desses trabalhadores. E também eu queria aproveitar esses 2 minutos para tocar num tema que não foi falado acá, que é sobre a preocupação nossa, sobre as competências dos tribunais, chamados a dirimir as controvérsias que planteiam em torno do incumprimento do dever de diligência ou vigilância. Em alguns dos casos, os conflitos devem tramitar-se em julgados mercantiles, não laborais. E, inclusive, se é postulado que os reclamos se realizem ante tribunais arbitrais. Parece evidente que se esses instrumentos, mecanismos jurídicos sobre conduta empresarial responsável resultam exíguos para regular relações laborais correntes, com maior razão se tornam inviáveis como para pretender que sejam idôneos para contribuir ao controle da transição de trabalho e informalidade. Me parece que esse tema também é um tema que não apareceu na nossa discussão. E outra coisa também importante de dizer que a informalidade não começou por o tema da Covid, a informalidade já começou muito antes e temos muitos exemplos de cadenas globais, empresas gigantes que têm quase que 90% da mão de obra de outras empresas que não mais de 90% incluso. Então, isso é um tema que temos que discutir, que a informalidade cria processos econômicos para as empresas. E isso é fundamental que discutimos nesse tipo de fórum. Muchísimas gracias, Cicero. Nos quedan más o menos 7 minutos para responder a las siguientes preguntas. Edmundo, nos preguntan especialmente sobre el trabajo infantil, sobre qué protocolos tienen las empresas para identificar, prevenir y mitigar el trabajo infantil, incluyendo en su cadena de valor, y en caso de detectarlo, ¿qué tipo de sanciones aplican? Es una pregunta para responder en 1 minuto. Bien, acá en Brasil tenemos una legislación muy rigurosa en cuanto a trabajo. Entonces, el protocolo nuestro y de las empresas agrupadas en ABBTEC siguen muy cercano la legislación. Si identificamos alguna empresa, algún empresario que utiliza el trabajo infantil durante las auditorías, ahí lo suspendemos, la empresa queda suspensa en el programa por 6 meses, ¿no? Es decir, que en 6 meses no va a recibir nuevos pedidos y no va a seguir la relación comercial con la empresa agrupada en ABBTEC. O sea, es una sanción fuerte porque cuando ingresa el programa, el empresario asigna un documento en que tiene pleno conocimiento de las reglas, y esta es una regla innegociable, ¿no? Trabajo infantil, así como esclavo o el uso de inmigrantes irregulares acá en Brasil. ¿No? Muchísimas gracias, Edmundo. Paso a Carlos. Carlos, las buenas prácticas de PetStar,
¿qué forma han tenido ustedes una interacción con el gobierno para, digamos, el hacer conocer, digamos, esas buenas prácticas y esa protección de los derechos humanos de los colectores en este contexto de la pandemia? Creo que... Ahí estamos. Gracias. Bueno, ya antes habíamos generado procesos de diálogo multiactor que derivaron en una publicación en materia de recomendaciones de reciclaje inclusivo con los distintos apartados, también el tema de equidad de género y un acento fundamental en evitar la infancia trabajadora. En ese sentido, bueno, se tienen diálogos permanentes con las autoridades en distintos foros, procesos que se llaman de parlamento abierto con el Senado en el marco de distintas iniciativas como hacia la Ley de Gestión de Residuos o también iniciativas alineadas a leyes de economía circular, porque pues es importante que tenga un aspecto social y esté internalizada esta mirada de derechos en cualquier iniciativa que se tenga. También tenemos un espacio físicamente en nuestra planta de reciclaje. Hay un museo auditorio donde se reciben visitas de todo público, pero evidentemente también autoridades de todos los gobiernos subnacionales o nacionales para que puedan sensibilizarse respecto a la importancia de gestionar todos los elementos como deben de ser y cuidar el poder seguir generando este valor social, ambiental y económico. Finalmente quiero señalar que algo que nos ocupamos mucho es compartir fortalezas y conocimiento que tiene PetStar en nuestra cadena de valor. Así es que el aspecto de seguridad también es un elemento donde nuestro equipo de seguridad ha diseñado distintos materiales y recomendaciones para que lleguen a todos estos depósitos que son nuestra cadena de valor. Y hacemos alianzas con organizaciones de la sociedad civil para que se pueda impactar a muchas más personas de manera positiva a través de estas alianzas con organizaciones. Creo que eso es lo que nos ha permitido poder tener un caso emblemático como es todo el modelo de negocio PetStar que puede estarse compartiendo en distintos foros con las autoridades. Muchísimas gracias, Carlos. Y por último, Miguel Ángel, desde la experiencia de Sinteplast nos has comentado muchos de los beneficios, pero ¿se necesitan grandes inversiones para ofrecer ese tipo de beneficios? No, realmente las inversiones no son tan importantes. Creo que lo más importante es una definición política de qué es lo que quiere hacer cada uno con su empresa y con su gente. Para mí, creo que antes pesa más la definición política que las inversiones. No sé si fui claro. Sí, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Ya nos quedan muy brevemente para cerrar. Desde mi punto de vista, la verdad es que ha sido un placer en este panel desde la OIT y dentro del marco de la recomendación 204 de 2015. Realmente apostamos por un trabajo donde el que sea más fácil registrarse y cumplir con las normas, el hacer que la formalizarse sea más atractivo, que formalizarse sea más factible y que hacer que la informalidad sea menos atractiva o más costosa. Y aquí hemos visto una gran cantidad de ejemplos de cómo se puede incentivar la formalización, cómo dentro de las cadenas de valor hay que apostar por esas, como dijo Carlos, en esos valores en esta época de COVID, para mantener todo ese camino ya logrado. Por supuesto, queda mucho camino por recorrer, como nos ha mencionado Cicero. Y con esto también quiero lo que muchos de ustedes han mencionado, que es esa importancia del diálogo, de esa capacidad de escuchar y de dialogar en el día a día, que es muy importante para mantener justamente ese aspecto humano, ¿verdad? Que hoy con la COVID queda aún más evidente de lo importante que es.
Con esto yo cierro. Creo que Cristina debería estar en línea y si no... Sí, estoy en línea. Ahí... Estoy en línea. Muchas gracias. Este ha sido un diálogo extremadamente enriquecedor y, bueno, quisiera simplemente cerrar diciendo que, aunque esta crisis ha generado pues, mucho dolor, y bueno, es una crisis sanitaria, económica, humanitaria, nutricional, también estamos descubriendo que nos brinda nuevas oportunidades para generar un nuevo contrato social. Se está aumentando el diálogo, el sector público y el privado están trabajando de una forma como nunca se había trabajado antes, pienso en muchos países y pienso que eso también nos brinda oportunidades para abordar problemas que, como se resaltó, ya existían desde hace mucho tiempo, mucho antes de la COVID y concretamente el tema de la informalidad. Entonces, tenemos que aprovechar también estas nuevas oportunidades de diálogo que se nos están prestando para intentar abordar esos problemas con una energía nueva y, como dijeron varios de los oradores, manteniendo el norte de nuestros valores, el respeto de los trabajadores, el trabajo decente, los derechos humanos, el medio ambiente. Esos son los valores que todos queremos defender y hacia ellos tenemos que ir. Y simplemente acabar diciendo que desde la OCDE y en cooperación también con la OIT y el Alto Comisionado, seguiremos apoyando este proceso en los países de la región gracias a nuestro proyecto conjunto y pueden contar con nosotros para apoyarles en todo lo que podamos y compartir nuestra experiencia y nuestras herramientas con ustedes. Muchas gracias de nuevo por esta conversación tan rica y tan inspiradora. Muchas gracias a todos. Y creo que con esto cerramos el panel. Gracias a todos y hasta pronto.